Lo que para algunos puede ser una tragedia, para otros es simplemente una estadística. Luis de Tavira presenta Furor. Hoy en Marquesina 22 les vamos a platicar de un proyecto artístico y social, Sembradoras Audiovisuales. Quédense con nosotros, amigos, amigas de Noticias 22. Rafael García Villegas. ¡Feliz cumpleaños, Rafa! Gracias, Laurita. Muchas felicidades, querido Rafa. Feliz cumpleaños. No, muchas gracias. Y gracias a todo el staff por las muestras de afecto. De verdad, son correspondidos ampliamente. Laura Barrera, qué gusto saludarte. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Bueno, pues vamos con la información, Rafa, y a disfrutarlo más el día de hoy todavía, ¿no? ¿Qué te parece? Me encanta, y vamos a empezar con identidad, poesía, música. Efectivamente, el bolero que continúa su camino para formar parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad. Vamos a conocer más. México y Cuba están buscando que se integre el bolero a la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Después de un largo proceso, se espera que en la 18ª reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, a realizarse en diciembre de este año, se obtenga la nominación. ¿Por qué es importante? Pues porque nos da identidad, porque nos permite pertenecer. Y en este caso es, con el bolero, es pertenecer a la comunidad latinoamericana y podríamos decir incluso la comunidad hispanohablante, porque España es muy activo en esto del bolero. El bolero nació en Cuba y llegó a México a través de Yucatán. Se nutrió de las cadencias de los ritmos africanos y se convirtió en una expresión identitaria. Lenguaje poético, que ahora lo sentimos un tanto cursi y exagerado, pero que es un lenguaje característico del bolero. Es un lenguaje exquisito, es un lenguaje romántico que habla, que cree en el ser humano, que habla del amor y del desamor, de las emociones y los sentimientos, y nos da lecciones de amor y de cómo superar los problemas emocionales. Además de llevar a cabo el trámite ante la UNESCO, en México se realiza un inventario de portadores del bolero, donde hay intérpretes, ejecutantes, compositores, músicos e incluso lauderos. Se imparten talleres de composición, registro de derechos de autor y eventos en diversos lugares de la capital del país. Hay algo en radio y televisión, pero la verdad es que es poco. Podría haber más. Sin embargo, nos salvan las reuniones familiares y nos salvan los restaurantes y las cantinas, porque siempre hay alguien con una guitarra o un trío o un teclado, y siempre uno anda en la calle escuchando siempre boleros. Pero sí tendríamos que buscar este paso de generación en generación que sea un poco más intencional, que podamos hacer que las nuevas generaciones se interesen en esta educación emocional que nos da el bolero. Próximamente en la Plaza del Bolero Armando Manzanero en la Alcaldía Tlalpan y en el Complejo Cultural Los Pinos el 21 de mayo se realizarán las tardes de bolero. Noticias 22, Alberto Aranda. Margot Glantz navega entre letras e imágenes. Y nos comparte una improbable visión de lo invisible. A partir de un recorrido que comienza con la letra I y abarca reflexiones semiológicas sobre la fotografía de Roland Barthes y la creación literaria de Frankenstein de Mary Shelley o el Drácula de Bram Stoker, Margot Glantz nos lleva a pensar sobre lo que vemos y no vemos a través de su lectura estatutaria de la Academia Mexicana de la Lengua, titulada Una improbable visión de lo invisible. Utilizar una serie de ejemplos a lo largo de la cultura, podemos decir, ¿no? Y sobre todo a mí me produjo una gran sorpresa y una curiosidad muy impresionante el hecho de que
el nuevo telescopio Webb pudiese descubrir cosas que ya son invisibles y que sin embargo la fotografía puede captar. Es decir, se plantea el problema que se planteó tanto Borges, el problema de lo eterno. La imagen como presencia y existencia, con su naturaleza testimonial, casi factual, su ausencia como lo opuesto, como la angustia que siente el ser humano ante la muerte, ante la imposibilidad de permanecer, es una de las reflexiones que Margot Glantz deriva particularmente de la fotografía. La fotografía es la que más ha planteado la posibilidad de la invisibilidad, porque como dice Roland Barthes, la fotografía tiene como referente algo que desaparece. Y cuando vemos la fotografía, la referencia a ese acontecimiento, a ese retrato, a esa opción no existe más. El hombre invisible de H.G. Wells, un Drácula que no se refleja en el espejo. Aquellas galaxias lejanas que la tecnología del siglo XXI comienza a ver, pero que se extinguieron hace millones de años, son referentes en un proceso de la producción y circulación de imágenes que la tecnología invisibiliza en nuestro presente. Esa manera vertiginosa de hacer aparecer imágenes las desaparece definitivamente, porque es casi imposible que uno pueda prestar atención a la proliferación de imágenes. Es como una especie de obsesión sacarse un selfie, ¿no? Pero todo el mundo, no me saca una fotografía con usted, me saca una fotografía con usted, constantemente uno está con la cámara, con el celular, pero son fotografías tan evanescentes como la invisibilidad. La lectura estatutaria, una improbable visión de lo invisible de Margot Glantz, permanece en el canal de YouTube de la Academia Mexicana de la Lengua para su consulta. Noticias 22, Víctor Gaspar. Hace 8 décadas nacía una leyenda. El recuerdo de María Candelaria se pasea por la Cineteca Nacional. 80 años han pasado del estreno de María Candelaria. Para recordarla se presenta una muestra en la Cineteca Nacional. En la inauguración, la familia de Dolores del Río, actriz que protagonizó la cinta, donó algunos objetos, entre ellos el rebozo que utilizó la actriz. Este rebozo en particular lo tenía resguardado Jaime Chávez Díaz, que fue muy amigo de Lou Reilly y que lo guardó y que a través de los años hemos entablado una profunda amistad y él me los dio a mí. Y por supuesto que tenían que acabar completando la pieza. Fotografías, carteles y el vestuario integran esta muestra pensada a partir del acervo de la Cineteca Nacional y con la cual se busca recordar a Dolores del Río, la cual falta por ser estudiada. Es muy importante la actividad que Dolores del Río tiene en su vida. Ella deja un legado importantísimo, no solamente en el cine, sino el Festival Cervantino, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Sociedad Defensora del Tesoro Artístico de México y diferentes aportaciones que ella impulsa para la cultura y la memoria de nuestro país. Creo que Dolores del Río fue una mujer muy vanguardista. Hacen falta exposiciones, hacen falta estas iniciativas de volver a verla y de hablar de ella, de exponer todas estas otras instituciones en las que ella, por supuesto que participó de manera fundamental, históricamente como mujer, o sea, fue el primer juez en Cannes como mujer. Yo creo que más que nada hay que recordar a Dolores. O sea, Dolores está muy olvidada y me parece, no por hacer comparación, porque eso no me parece adecuado, pero en realidad no se le ha reconocido ni mínimamente en la cantidad de brillos y de destellos que nos regaló, no solo fílmicamente y como personaje, por su belleza, por su internacionalidad, por toda esta cosa que parece más exterior. El interior de mi tía era muy profundo y el amor por México y por su cultura casi nadie lo conoce y yo creo que hay que empezar a conocerla y reconocerla.
Además de la exposición María Candelaria 80 años de historia, el público podrá volver a ver algunas películas de Dolores del Río como Flor Silvestre y Bugambilia. Noticias 22, Alberto Aranda. Vladi sigue inspirando a nuevas generaciones. Vamos a conocer los ecos que lega el pintor y grabador ruso-mexicano. Pilar del movimiento de la ruptura y también un visionario del muralismo. Vladimir Kibalicic, mejor conocido como Vladi, ha trascendido en el tiempo a través de la pintura, la mirada de sus alumnos y otros artistas. Ahora, precisamente, los ecos de su obra resuenan en una nueva exposición en el Centro Vladi de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Cómo el legado artístico, intelectual, creativo y técnico de Vladi traspasa las generaciones y tiene pues una herencia tanto en discípulos directos que tuvo el maestro. Al analizar nosotros esto, lo que estamos proponiendo es que la pintura de alguien tiene o toma importancia también a través del legado que deja en las generaciones posteriores. Los ecos de Vladi reúne alrededor de 70 obras. El trabajo del artista ruso-mexicano dialoga directamente con piezas de distintos artistas como Roberto Parodi, Adriana Aja, Víctor Salomón y Eco de la Garza. Yo me topo con Vladi cuando yo tengo 5 años. Entonces, la primera lección de dibujo que recibo en mi vida es con Vladi. Entonces, yo agarré mis libretas Moleskine y siguiendo y copiando a Vladi en su método, más no en su imaginería, en sus ideas. Pues sí tengo también, pues no sé, como 300 cuadernos como estos que están acá atrás. Y de esos cuadernos son los bocetos para los grabados, que es el cobre. El arte es un continuo, ¿no? Es decir, el arte se retroalimenta y se alimenta de sí mismo. Es un canibalismo continuo. Pero cuando tú tomas una obra maestra de un gran maestro, te la tragas, porque pues somos caníbales, lo que sale es una cosa diferente a través de tu mirada. Toda la materia pictórica de Vladi añade una significación simbólica en cada pieza. A través de los años manifestó sus inconformidades sociales y políticas a través de la técnica veneciana, que implica una superposición de capas de temple con óleo amasado o resinoso. Sus ideas siempre son interesantes. Aquí en el Centro Vladi tenemos la fortuna de contar con casi todos sus cuadernos de trabajo, y eso pues es un tesoro de información, porque en él se vierten lo mismo sus posiciones estéticas que sus ideas sobre la literatura, sobre la ciencia, y uno termina por darse cuenta que el gran tema de Vladi pues son las metamorfosis propias de la vida. Los ecos de Vladi podrá visitarse hasta el viernes 23 de junio. Noticias 22, Rodrigo Peredo. No se pierdan esta magnífica exposición y conocer este espacio, de verdad vale muchísimo la pena. Y bien, amigos, Rafa, antes de la pausa les informamos que sobre el incidente difundido en redes sociales relacionado con la caída de una vitrina museográfica en la sala histórica del Museo del Fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ya se pronunció al respecto. En efecto, la dependencia señala que dicho aparador colapsó de manera accidental debido a que durante los días previos el edificio registró excesiva humedad y afectó la resistencia del mobiliario museográfico, y de inmediato el INAH puso en marcha los protocolos necesarios para la dictaminación de las afectaciones. Y cabe mencionar que los daños a piezas fueron menores, localizados de manera puntual y no comprometen su estado estructural, y asimismo personal especializado trabaja en el plan de restauración para su atención inmediata. Ahí estamos viendo algunas de las piezas. Bueno, es una zona que tiene muchísima humedad. No, por siempre supuesto. La ha tenido, y bueno, pues es que sí es un riesgo estar ahí, porque hay mucha humedad.
Y mucha salinidad también. Hay en mucha San Juan de Ulúa, salinidad es en San Juan de Ulúa. Veracruz. Estamos pensando que, bueno, es un lugar que está completamente pegado al mar, entonces Así pueden es. pasar cosas, ¿no? Y además, lo primero que se revisó, porque por ley todas estas obras, todos estos museos deben contar con un seguro. Se cuenta con el seguro, afortunadamente, porque son daños menores, no es necesario aplicar la prima completa y ya se está restaurando y pronto volverá a estar la vitrina con estas piezas en su lugar. Y si tienen algún momento oportunidad de ir, es una gran experiencia, de verdad. Invitación con la que nos vamos a ir a San Juan de Ulúa, por supuesto, a una brevísima pausa. Vamos. ¿Sabes qué le da valor a nuestra democracia? Nuestra participación. Participa para que juntos elijamos libremente y con transparencia a quienes nos gobiernan. Participa para exigir resultados. Participa para seguir promoviendo el respeto y defensa de las mujeres, para que cada vez haya más ocupando cargos públicos. Participa, defendamos nuestra democracia y el voto libre y México tenga un mejor futuro, porque eso es lo que queremos las y los mexicanos. Mi INE es valioso porque nos incluye y nos une. En MX Nuestro Cine están los más variados filmes y ciclos que permiten conocer todas las distintas tendencias y géneros de la cinematografía mexicana. ¿A qué hora son? Las 8 en punto. ¿No será que tienes algo escondido por ahí? ¿Qué actriz que aprobé? No aprobé nada. Anúnciate en MX Nuestro Cine. Comercial @canal22.org.mx. Somos inevitablemente entrometidos. No podemos dejar de mirar, de tocar, de preguntarnos el porqué de las cosas. Hagamos un recorrido por algunas corrientes filosóficas y conozcamos a sus principales exponentes. No fuisteis hechos para vivir como brutos, sino para perseguir la virtud y el conocimiento. Esto es Filosofía, miércoles, 22:30 horas. Un automóvil. Los documentos los tendrías que haber traído, te tendrías que haber fijado. Unas vacaciones junto al mar. En lo sentimental, este año será tranquilo y estable. Una madre posesiva. Estás linda, quemadita. Miren lo que les traje. Una tormenta eléctrica. Sí, es un desastre. Hay muchísima gente que se acercó. A veces, uno necesita escapar de lo que lo aqueja. Vení acá. Mar. Dirección, Dominga Sotomayor. En Cinema 22, muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. Viernes, 23:30 horas. Celebremos el arte transgresor sumergiéndonos en la propuesta urbana de Banksy. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Efectivamente, me encuentro desde la exposición inmersiva Inside Banksy, una muestra que nos invita a conocer un poco más del artista británico enigmático que ha construido su fama sobre la invisibilidad. Acompáñenme a recorrerla. Desde un camino lleno de ratas hasta una recreación del estudio artístico de quien es considerado uno de los creadores más controvertidos de la escena contemporánea, se exhiben en esta muestra organizada por Sensea México. La idea es que el visitante active sus sentidos mientras recorre las 6 salas que integran la exposición. En la primera sala se van a encontrar con una obra original de Banksy. Él hace varias versiones de una sola pieza, saca varias impresiones y nosotros tenemos la copia número 106 de 150. Está firmada por el artista. Los niños, la sociedad palestina, la música, el consumismo, la guerra son los temas que retrata el artista urbano y que pueden verse reflejados en los pasillos de esta muestra. Reconocido principalmente por su arte callejero, Banksy ha utilizado diversos métodos para desarrollar su concepción del arte como forma de protesta contra el sistema político y económico. En esta propuesta inmersiva también se puede conocer el inicio de su carrera y su trabajo más actual. Si bien Banksy es un artista callejero y traerlo a un museo genera mucha contradicción, es como de ¿por qué traer a un grafitero y mostrarlo dentro de un espacio cerrado, ¿no? Aquí no se leen cédulas tradicionales de un museo, pero sí se puede caminar por las calles de Londres con realidad virtual, todas ellas vestidas de las pinturas y mensajes creados con stencil. Uno de
los atractivos de esta exposición es que los visitantes pueden ponerse en los zapatos de Banksy y crear su propio graffiti en un muro digital. No olviden visitarla en Plaza Carso, en Polanco. Hasta aquí la información. Nos vemos en la próxima. Es jueves de Marquesina y ya está aquí Julio López con recomendaciones cinematográficas. Vamos al otro lado del estudio. Hoy Julio nos va a platicar de un proyecto que une dos aspectos que son realmente importantes. El carácter social, que no necesariamente está en todas las propuestas artísticas, y el carácter cultural, la creación, la originalidad. Julio, qué bueno que estás aquí para platicarnos de un proyecto que tiene que ver con jóvenes, con nuevas propuestas y con apoyo a las comunidades. Sí, Laura, muy buenas noches. Yo encantado siempre estar aquí en jueves hablando de estos proyectos muy interesantes. Este viene de Michoacán, bueno, ahí un poco surgió y se llama Sembradoras Audiovisuales. Literalmente estas son jóvenes que en algún momento tuvieron acercamientos con la industria audiovisual, les dieron cursos como por ejemplo Ambulante, decían que se habían encontrado por ahí y luego dijeron, oye, esto lo podemos replicar nosotros, ¿no? En nuestras comunidades con niñas y adolescentes. Y entonces buscaron fondos del IMCINE y crearon una serie de talleres para crear un cortometraje con niñas y adolescentes de comunidades de Michoacán y el resultado es sorprendente. No te cuento más, mejor vamos a ver de qué se trata esto de Sembradoras Audiovisuales. Es mi abuelo. Y mi abuelo está muy viejito. Sembradoras Audiovisuales es un colectivo de jóvenes mujeres que buscan cambiar la realidad de niñas y adolescentes de diferentes comunidades del país. Su misión es simple. Les muestran que pueden tener un futuro que posiblemente no habían visualizado. Para mí fue una experiencia muy bonita porque siempre eso que una aprende cuando lo comparte, pues no solo lo refuerza, sino que también se abren otras posibilidades de dimensionar ese mismo conocimiento, ¿no? Son mis abuelitos. Mi abuelito se llama Eliseo Ángel. Los talleres se impartieron entre septiembre y noviembre de 2022 en la comunidad michoacana de Comachuén, pero también asistieron a tomar los cursos niñas y adolescentes de Tirícuaro. Queríamos justo tener un espacio para compartir talleres a otras mujeres pues en las comunidades, ¿no? De acá de Michoacán. Y vimos una oportunidad con el estímulo para la formación audiovisual independiente que otorga el IMCINE. Entonces, pues ya decidimos cómo aplicar para pues tener fondos para asistir, ¿no? Para poder como convocar. El resultado de este esfuerzo es el cortometraje de terror Nana Miringua, inspirado en una leyenda del lugar. Es una leyenda que se cuenta mucho en las comunidades purépechas, ¿no? No es específica como de la región de la meseta, pero bueno, es sobre la miringua, que es un ser que te pierde, ¿no? en el bosque. Cada región tiene su particularidad y acá, por ejemplo, en la sierra, se dice que la miringua puede ser como una mujer así muy, muy bonita que atrae a los hombres que normalmente andan a deshoras de la noche en el cerro o que andan borrachos. El cortometraje ya comienza su recorrido por festivales, pero ya se plantean varias funciones especiales en diferentes comunidades de Michoacán. Noticias 22, Julio López. Pues ojalá que se pueda replicar para otros sitios, para otras partes de la República, porque realmente muchísimo vale la pena. Julio, vamos a hablar de algo que tiene que ver con un personaje que yo creo que a ti te gusta mucho. Me gusta. Y bueno, pues para darles una idea, Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra, Veneno para las hadas. Carlos Enrique Taboada es la inspiración, el punto de partida de la siguiente pieza. Sí, justamente hace muchos años se decía que había una película que había filmado, pero que nadie sabía dónde estaba, ¿no? Y entonces se convirtió un poco en leyenda. Y bueno, un periodista, un colega periodista, allá por los inicios de los 2000, se dio la tarea de investigar dónde había quedado Jirón de Niebla. Y entonces fue a entrevistar a las personas que habían trabajado en la película, que efectivamente le decían que la película se había hecho, que se había filmado, pero que nadie sabía dónde estaba. Y bueno, empieza a registrar todo este proceso y se convierte en un documental que se llama Jirón y que ahora les presentamos. Jirón de Niebla fue la última película filmada por el cineasta mexicano Carlos Enrique Taboada, reconocido por su incursión en el cine de género.
hasta ahora. La película nunca se estrenó y por años no se supo más de ella. El tema cayó en el olvido, incluso se convirtió en una especie de leyenda sobre la cual el entonces periodista Cristian Cueva decidió investigar. Él quería pues una película que sí, verdaderamente, que creara terror, que creara suspenso. Creo que ahí se combinaron dos cosas. Por un lado, pues mi amor y mi cariño por la obra de terror de Carlos Enrique Taboada y por otro lado, el instinto periodístico que tenía y se juntaron estas dos cosas y se creó esta pregunta de ¿dónde está Girón de Niebla? Se preparó para filmar en el 89. Así nació el documental Girón, un proyecto de arqueología cinematográfica que se enfocó en rastrear todas las pistas que dieran cuenta de la existencia de la película. Y me dijo, ¿ya sabes lo que pasó en la hacienda? Le dije, no, ¿qué pasó? El proceso de Girón fue bastante interesante porque por un lado se trató las personas que habían trabajado en Girón de Niebla a finales de los 80s. Entre estas personas encontramos a Rosadela López Zuckerman, por ejemplo, que trabajó como asistente de dirección de Carlos Enrique Taboada, a Jenner Hoffman, que algún tiempo fue director del CCC, que fue el fotógrafo de la película, y así más personas que trabajaron en los departamentos de vestuario, de producción, de sonido, de video, y entre todos ellos fuimos armando este rompecabezas de recuerdos. Existen fotografías, existen muchas evidencias. Lo que no existe aún es la película. La otra parte del filme retrata la búsqueda del largometraje en diferentes archivos. Es un momento fundamental. Había por ahí rumores de que estaba guardada en una bodega en Los Ángeles. Otros rumores decían que alguien podía tener una copia de trabajo. Y así, pero nos fuimos dando cuenta en el camino, pues que estas pistas eran en realidad pistas falsas, no encontrábamos nada. Eres un mal agradecido. ¡Es el colmo! Girón estuvo enlatada por varios años, pero por fin se podrá ver en distintas salas cinematográficas del país. Noticias 22, Julio López. Bueno, y yo estaba preguntándole a Julio, la película Girón, que es el documental que muestra esta cronología y este proceso de encontrar la película Girón de Niebla, ya está ahí. Ya está en la cartelera. La vamos a poder ver en la cartelera. Sí. Y la película de Taboada, Girón de Niebla, ¿qué? Pues eso es lo que nos preguntamos todos. Yo le preguntaba también a este director qué sucedía con la película. La tiene la Filmoteca de la UNAM, no se ha restaurado, no está completa, le hacen falta rollos de audio todavía. Algunos girones. Sí, algunos girones. Y lo que sucede con la película es que había varios productores, como el mismo documental lo retrata. Pablo Guisa, que es parte del documental, como uno de los que dan su testimonio, es el albacea del material de Carlos Enrique Taboada. Entonces, ahí hay como una, pues no precisamente una lucha de derechos sobre la película, pero sí es real que nadie tiene ciertas dudas, ¿no? Ciertas dudas de si se puede hacer o no, o a quién le pertenece, o qué va a pasar con la película. Entonces, es un trámite meramente legal que yo creo que hablando todas las partes en algún momento, en favor del legado de Carlos Enrique Taboada. Todo está interesado en que se exhiba. Claro, que se restaure y que se exhiba, ¿no? A mí me encantaría verla, por ejemplo. Pero por supuesto que sí. Aunque sea con los pedazos que le hacen falta. Lo que sea. Tiene un cine extraordinario de lo más logrado de género realmente que se ha hecho en nuestro país, con una enorme posibilidad de mover emociones. Sí, deberían de organizarle un ciclo y poner al final esta versión de Girón de Niebla. Está padre, ¿no? Pero ahí nos avisas conforme vaya avanzando. Sí. Y el domingo, ¿qué nos recomiendas, Rafa, el domingo? Pues ver Marquesina 22 con Julio López en el 22.2, nuestro cine MX. ¿A qué hora, Julio? A las 8 de la noche. Fíjate que también empieza un ciclo de Pimienta Films, una productora muy importante en nuestro país, ¿no? Y estuvimos hablando justamente pues, de todo lo que han hecho, ¿no? Ellos son los encargados, los que están detrás de la película de Roma de Alfonso Cuarón, nada más y nada menos, entre muchas otras, que además algunas de esas películas van a pasar por Canal 22, por MX, nuestro cine. Yo les recomiendo que no se pierdan Pájaros de Verano. Está bien, y además de una vez vamos anotando cuáles son las películas que hay que estar. Pájaros de Verano, dijiste. Pájaros de Verano. Gran película. Extraordinaria. Gran película. Si no la han visto, no se la pueden perder. ¿Qué te parece? No, y después de todo esto que vean programando también un espacio para Girón de Niebla, aunque sea la versión como está, porque vale la pena, es una joya, entonces históricamente que se inscriba en esa lista. Muy al pendiente, Marquesina 22, domingo 8 de la noche. Y a propósito de hallazgos a la luz de los rayos ultravioleta, revelan en el Vaticano un secreto de casi 2000 años de antigüedad. Con una antigüedad de 1750 años,
Un fragmento del Antiguo Testamento ha sido descubierto por un investigador de la Academia Austriaca de Ciencias. El hallazgo se llevó a cabo en la Biblioteca Vaticana. Se trata de una traducción del Nuevo Testamento y uno de los testimonios textuales más antiguos de los Evangelios. El pergamino escrito en siriaco del siglo VI consta de 2 páginas que corresponden al capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Este descubrimiento se suma a los 2 únicos manuscritos conocidos con traducción de los Evangelios en siriaco antiguo. En una sociedad dividida, no todos perciben igual las proporciones de una tragedia. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Un accidente de tráfico ha sucedido. Un joven de 18 años ha sido atropellado y todo parece indicar que no podrá volver a caminar. El responsable es un político en campaña que busca la alcaldía, a pesar de ser declarado inocente, pues la investigación revela que el joven cruzó la calle intempestivamente. El candidato decide visitar a la madre de la víctima para ofrecerle su ayuda. Así comienza la obra Furor, original de los dramaturgos alemanes Lutz Hübner y Sara Nemitz, traducida al español por la actriz Stephanie Weiss y dirigida por Luis de Tavira, que esta noche inicia temporada en el Teatro Julio Castillo. La obra lo que plantea es asomarnos un poco a ese pequeño microcosmos de un pequeño departamento, de una unidad habitacional en la que está sucediendo una tragedia. Que para todos los demás es simplemente una cifra más. La madre del joven ha accedido a llegar a un acuerdo con el candidato. Sin embargo, todo habrá de cambiar con la irrupción de su sobrino, un joven beligerante e inconforme con el mundo, quien amenaza al candidato con difundir su intento de comprar el silencio de la familia y desatar así un escándalo político en redes sociales. Es una obra que sucede trepidante delante del espectador en esta búsqueda en donde no hay buenos y malos, en una sociedad polarizada que ha querido entender todo melodramáticamente. La obra refleja cómo los conflictos sociales se agudizan en la era de la posverdad y las fake news y señala las dificultades que la clase política y una sociedad exhausta que no se siente representada enfrentan para entenderse. Se trata de la crisis civilizatoria en la que estamos todos en todo el mundo. Hay mucho que superar entre todos para conseguir simplemente ayudarnos. ¿Podemos confiar en los políticos? ¿Podemos confiar en las redes sociales? ¿Cómo se construye la verdad y quién tiene acceso a ella? Estas y otras preguntas gravitan alrededor de Furor, puesta en escena que se presenta de jueves a domingo en el Teatro Julio Castillo hasta el 14 de mayo. Para Noticias 22, César H. Meléndez. ¡No tienes nada! Esta noche en Debate 22, para hablar de despojo de la tierra y crisis ambiental, Jacaranda Correa recibe al profesor de la UNAM y de la UAM, César Pineda, y al coordinador del Colonialismo, Comunidad y Capital del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de la UNAM, Edgars Martínez Navarrete. No se pierdan esta charla al término de Noticias 22, la crisis ambiental, un tema que a todos nos debe ocupar. Bueno, tenemos al regresar artes visuales, Rafa. En un momentito aquí en Noticias 22. Somos inevitablemente entrometidos. No podemos dejar de mirar, de tocar, de preguntarnos el porqué de las cosas. Hagamos un recorrido por algunas corrientes filosóficas y conozcamos a sus principales exponentes. No fuisteis hechos para vivir como brutos, sino para perseguir la virtud y el conocimiento. Esto es Filosofía, miércoles, 22:30 horas. En MX Nuestro Cine están los más variados filmes y ciclos que permiten conocer todas las distintas tendencias y géneros de la cinematografía mexicana. ¿A qué horas son? Las 8 en punto. ¿No será que tienes algo escondido por ahí? ¿Qué actriz que aprobé? No aprobé nada. Anúnciate en MX Nuestro Cine. Comercial @canal22.org.mx.
MX Nuestro Cine, la cinematografía mexicana de todos los tiempos. Por el triunfo de nuestra causa. La causa es lo que importa. Sintonízalo a través de TV Abierta, 22.2, Megacable, Sky, Dish, Easy, Total Play. ¡Claro! Como que eso es música. Por MX Nuestro Cine. La música, las artes plásticas y demás expresiones culturales son un vínculo con los jóvenes para provocar y fomentar el gusto por la lectura. Estamos con la X en la frente y le invitamos a acompañarnos. Javier Aranda Luna y Gretel Luengas presentan Con la X en la frente, México en la cultura y la cultura en México. Sábados, 19 horas. Llegó el momento de sumarnos a la tarea colectiva y leernos en otros. Con R de Reality es la penúltima novela póstuma de Luis Zapata, quizá el escritor que más ha recuperado literariamente al mundo homosexual mexicano y que lo fijó de manera indeleble en el vampiro de la colonia Roma. ¿La recuerda? Con R de Reality es la historia de un productor de televisión, Ramón Villafuerte, que inventa el reality Muérete y Gana, un programa donde todos los concursantes están enfermos. Con una prosa directa y templada con humor negro, Zapata parece regodearse con esas emociones que, miradas por sus protagonistas, enternecen, pero que a la distancia solo emanan un tufo decadente y estrambótico. Moribundos por momentos, rotos siempre, no dudan en vestirse de gala o para un carnaval, cojeando o con un tanque de oxígeno. Con R de Reality es una crítica brutal a la intromisión de los medios en la vida íntima e incluso secreta de las personas y el cómo éstas, ávidas de ser alguien, buscan hacer lo que les queda de su vida un espectáculo. Comedia macabra llama José Joaquín Blanco a esta novela y la definición es exacta. Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro. También son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro. Cuénteme qué lee, porque la lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros. Y esta noche la memoria resuena al ritmo del tambor de hojalata. Sus letras, como su vida, están permeadas del convulso ambiente europeo de la primera mitad del siglo XX y aún después. Hijo de un protestante alemán y de una católica de origen polaco, Günter Grass nació en la entonces ciudad libre de Danzig, actual Gdansk, en Polonia. Educado como católico, fue acólito en su infancia y estudió en el gimnasium de su ciudad natal, pero a los 16 años se integró como ayudante de la Luftwaffe alemana, al servicio del trabajo nacional, y al cumplir 17 años intentó ingresar como voluntario a la Marina nazi alemana, de la que fue rechazado. Se encausó entonces a una división armada del régimen en 1944 y hasta febrero de 1945, cuando fue herido en la República Checa y enviado a un campo de prisioneros controlado por los Estados Unidos en Bavaria. El Nobel de Literatura 1999 adquirió relevancia con la publicación de su primer libro, de la trilogía Danzig, El tambor de hojalata, publicado en 1959, y seguido de El gato y el ratón, de 1961, y Años de perro, del 63. El polémico Nobel alemán transitó además por la poesía, el teatro, el ensayo, incluso el dibujo. El rodaballo, Mi siglo o A paso de cangrejo son algunos de los títulos que consolidaron su prestigio. Sin embargo, en agosto de 2006, durante una entrevista en ocasión de su más reciente libro, Pelando la cebolla, Grass confesó su participación en las fuerzas alemanas de la SS durante la Segunda Guerra Mundial, polémica que fue documentada por la edición alemana Spiegel Online, con la publicación de 3 documentos de 1946 procedentes de las fuerzas de los Estados Unidos. Günter Grass murió el 13 de abril de 2015 en Lübeck, Alemania. Vamos a volver sobre un tema que hemos estado abordando a lo largo de la semana. Ayer Katia León nos platicaba
cómo ha escalado el tema de riesgo que corre la Reserva Ecológica Cerro del Mazapán. Vamos a la cuarta entrega de este serial. Como le mostramos ayer, el asunto del mazapán llegó hasta la mañanera del 6 de marzo del presente. Es el caso del cerro, conocido como el mazapán. Vecinos obtuvieron una demanda de amparo contra la omisión de las autoridades responsables, el secretario del Medio Ambiente de Naucalpan, Estado de México, y delegado de la Procuraduría de Protección Ambiental, Delegación Zona Metropolitana del Valle de México, de proteger el área verde determinada como área verde protegida, zona de reserva ecológica. No obstante, esto no se ha cumplido ni por el municipio, ni por el Estado de México, ni por la Profepa. El pasado 29 de diciembre amaneció el Mazapán, esta área que le menciono, que así se llama, con otra área cercada y ahora sí obstaculizando por completo que la gente pueda recrearse, pueda disfrutar de esta reserva. Este lugar, que es de valiosa captación de agua y generación de oxígeno, está siendo agredido de manera importante, al igual que muchos otros puntos del municipio con construcciones en marcha, viola el uso de suelo. Se ha dado aviso a los 3 niveles de gobierno y la administración municipal, que ya he mencionado, ahora está por renovar su plan de desarrollo urbano y al parecer únicamente tratará de legalizar todos los desarrollos. ¿Cómo puede la Federación, presidente, intervenir para impedir que estos espacios ambientales se pierdan? Como aquí se ha mencionado por algunos compañeros, es la Profepa la que a veces obstaculiza, esta es la denuncia, incluso que se concreten soluciones de fondo. No hacen lo que es su responsabilidad. Al parecer esta instancia está infestada de funcionarios corruptos. ¿No sería bueno hacer una revisión profunda en esta Procuraduría y preguntar si es posible que se convoque a la titular Blanca Alicia Mendoza de la Profepa para que se informe qué está pasando en esta dependencia, por qué no avanzan sus procedimientos o incluso por qué delincuentes le terminan ganando en las instancias administrativas? Vamos a pedirle a María Luisa que investigue sobre lo que acabas de plantear y que nos dé un informe puntual y te lo entregamos y se toman medidas, pero en lo que corresponde a la Federación vamos nosotros a intervenir en los 2 asuntos para ver si no se están afectando áreas de reservas que no pueden ser utilizadas con propósitos de desarrollo inmobiliario, que no se pueden ocupar para hacer edificios, unidades habitacionales. Se practicó una visita de inspección con motivo de esta denuncia que salió en la conferencia de las mañanas del señor presidente. Ya había habido denuncias previas y yo lo que también observo con base en el análisis de la documentación es que no se ha hecho un trabajo a profundidad como se requiere. Y creo por eso que debemos hacerlo, pero ya. Con base en esta denuncia de los últimos días, los compañeros que fueron de aquí de oficinas centrales han señalado que encontraron presencia de árboles como encino, que son que dan lugar a que exista competencia federal. Debe concluirse cuál es la situación del cerro. ¿Podrá salvarse este sitio de los intereses deplorables que lo acechan? No se pierda mañana la quinta y última parte de este reportaje de investigación. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Cambiamos de tema y veamos qué recomendación nos tiene esta noche el crítico de cine Leonardo García Sau. Adelante, amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. En esta ocasión les voy a recomendar una película llamada El Tres de Copas, filmada en 1986 en medio de uno de los peores momentos del cine mexicano. Es una de las excepciones
fue esta realización de Felipe Casals, basada en un guión de los hermanos Jorge Humberto y Javier Robles, que a su vez es una libre adaptación de un relato de Jorge Luis Borges llamado La intrusa. Situada en la posguerra de la intervención francesa, la película narra la rivalidad entre dos hermanos, interpretados por Humberto Zurita y Alejandro Camacho, por el amor de una bella mujer mancornadora que seduce a ambos. Aunque la acción ocurre en tiempos de los chinacos, Casals aprovechó para dirigir con su habitual solvencia formal un curioso ejercicio de géneros al evocar la estilización del spaghetti western con todo y la actuación hierática de sus intérpretes. Este entretenido western de chinacos cuenta con un narrador, José Carlos Ruiz, que miente e interactúa con los personajes y sobre todo con un simpático Pedro Armendáriz en el papel de un salteador de caminos llamado Cipriano Melquisidor. Estén pendientes de la programación de esta película, pronto a exhibirse aquí por Canal 22. Nos vemos la próxima semana. Antes de la pausa, les tenemos una sorpresita. Les vamos a recordar que este sábado continúa el ciclo Ópera en Vivo desde el Met de Nueva York en el Auditorio Nacional con la transmisión de El Caballero de la Rosa de Richard Strauss. Y la cita es el 15 de abril en el Coloso de Reforma a las 10 de la mañana. Y ahorita viene lo bueno, Rafa. Tenemos 5 cortesías dobles para ustedes. Lo único que tienen que hacer es escribir en ese momento un correo electrónico, por supuesto, a la dirección que aparece en pantalla, y los ganadores serán notificados por este mismo medio y se les indicará la dinámica para recoger sus boletos. Y es de verdad una propuesta fascinante. El Caballero de la Rosa es una comedia de enredos, es una ópera al más puro estilo vienés, que de la dinastía Strauss, este es Richard Strauss, y vale la pena celebrar, porque sí, esta trama entre festiva y misteriosa que va involucrando a los personajes para acabar en una hilarante situación, no se la pierdan, y con la propuesta del Met, la van a pasar muy bien, así que bueno, córranle a mandar su correo y nosotros mientras nos vamos a una pausa. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Somos inevitablemente entrometidos. No podemos dejar de mirar, de tocar, de preguntarnos el porqué de las cosas. Hagamos un recorrido por algunas corrientes filosóficas y conozcamos a sus principales exponentes. No fuisteis hechos para vivir como brutos, sino para perseguir la virtud y el conocimiento. Esto es Filosofía, miércoles, 22:30 horas. ¿Cómo están? Los espero hoy a las 9 de la noche en Debate 22 porque vamos a hablar del tema la crisis medioambiental, pero entendida desde una perspectiva muy distinta, y el pretexto es este libro. Así es que me acompañan Edgar Martínez, quien es editor, y César Pineda, quien forma parte de este libro. ¿Cómo vamos a entender esta crisis medioambiental desde aquí? Bueno, el libro Colonialismo, Comunidad y Capital nos puede ayudar a entender la crisis medioambiental como una consecuencia de la imbricación del capitalismo, el colonialismo y otros patrones de dominación que se han reactualizado en los últimos años bajo el neoliberalismo. César. Acompáñenos para hablar de los movimientos socioambientales, las comunidades, la crisis climática y otras formas de crisis en la relación de la naturaleza humana y la no humana. A las 9 de la noche aquí en Debate 22. Hoy, 21 horas. Ciudadanía, cultura y medios digitales. Esta es una manera distinta de aproximarnos al museo.
Para mantener abiertas las conversaciones en relación a los recintos museísticos, su compleja gestión y su vínculo con la tecnología, el Museo Universitario Arte Contemporáneo y Fundación Telefónica Movistar México presentan el libro Museo Digital, Ciudadanía y Cultura 2020. Es un libro que yo creo que abre una pregunta sobre no solo pensar la digitalidad de una manera utópica, sino también a partir de condiciones a ras de piso y desde una dimensión económica, política y social. El libro tiene su origen en una serie de conversaciones que tuvieron lugar en 2020, durante el coloquio Museo Digital, Ciudadanía y Cultura. El encuentro reflexionó después de los meses iniciales de la pandemia sobre las condiciones laborales de las instituciones culturales. La propuesta editorial reúne las voces de profesionales y agentes de comunidades creativas, artísticas y de investigación, quienes se refieren al impacto que tienen las aplicaciones digitales en su labor. Plantea cuatro líneas de trabajo muy concretas. Por un lado, pensar las tensiones entre la noción del museo, el espacio territorial en el que trabaja y la justicia social. En el libro se cuestiona el papel histórico de los museos y de las instituciones, así como los retos a los que se enfrentan actualmente, ya no solo desde lo artístico, lo programático y lo curatorial, sino desde las prácticas mismas que permiten tener un diálogo con la realidad y las comunidades. Su descarga es gratuita en el portal del MUAC. Noticias 22, Karen Rivera. Aquí hay un buen pretexto para robarle un beso a alguien. Cuando en 1950 Robert Doisneau transitaba las calles de París haciendo fotografías para la revista Life, se topó con una pareja que deliberadamente posó para una de sus más célebres imágenes, el beso. Con ella, el fotógrafo francés ingresaba a una larga lista de artistas que a través de la historia han capturado esta expresión humana universal. El beso ha sido el tema de incontables piezas como esta, que muestra el amor romántico de Romeo y Julieta en el lienzo de Francesco Hayez. Esta práctica, gesto de empatía, emoción, amor e incluso preludio de encuentro carnal, ha adquirido el estatus de ícono a través del tiempo. Ejemplo de ello es el beso de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman en la película Casablanca. How much I still love you. La neurociencia ha dado cuenta del beso como una práctica saludable que eleva la temperatura, el ritmo cardíaco, incluso el sistema inmunológico. Corrientes psicológicas han asociado este impulso como un resabio del periodo de lactancia. Pero el beso también ha tenido otras interpretaciones dentro de la cultura, como aquel en el que un príncipe libera de un largo sueño o de un conjuro a una princesa, o el beso con el que Judas traicionó a Jesucristo. Y como cada 13 de abril, hoy conmemoramos el Día Internacional del Beso. Una futura generación de cineastas nos dejan echar un vistazo a sus enlatadas. En el Centro de Capacitación Cinematográfica se ha vuelto una tradición anual exponer los trabajos fotográficos que alumnos de la licenciatura en cinematografía realizan durante su primer año de estudios como parte de la materia de fotografía fija. La tradición de hacer una exposición de foto fija surge de la necesidad de mostrar el primer acercamiento, digamos, al material fotográfico análogo que tienen todos los estudiantes y las estudiantes en el primer año, independientemente de si van a ser directores o directoras o se van hacia foto. Debido a la pandemia, esta tradición tuvo que ser suspendida durante 3 años, pues los estudiantes se vieron obligados a cursar la materia de forma remota y no tuvieron la posibilidad de llevar sus conocimientos a la práctica. Esta tarde, tras una larga espera, se ha inaugurado la muestra De algún lugar hasta aquí, que reúne las obras realizadas por estudiantes de la generación 44, que ingresó en 2020 y actualmente se encuentra ya en la etapa de especialidad. Sin embargo, era indispensable que tuvieran la experiencia de trabajar en el laboratorio de revelado para completar su formación. La experiencia de entrar al laboratorio, de revelar,
particularmente ahora en la era digital, que es muy fácil tomar fotos con el celular y demás, enfrentarte a una cámara análoga, calcular tu cuadro, tu luz, llegar al laboratorio, encontrarte con la sorpresa de qué fue lo que tienes, ¿no? Y además es muy importante ahora e interesante ver la mirada de estas generaciones en particular que quedaron varadas con la pandemia, ¿no? La muestra está conformada por 35 fotografías en blanco y negro tomadas, trabajadas, reveladas y enmarcadas por 16 estudiantes, quienes revelan a través de sus miradas la necesidad de regresar al exterior tras un largo confinamiento. Esta es la primera de 4 exposiciones que el CCC tendrá a lo largo del año para cada una de las generaciones que se vieron afectadas por la pandemia. La exposición fotográfica De algún lugar hasta aquí podrá visitarse en la galería del Centro de Capacitación Cinematográfica hasta mediados de junio, de lunes a viernes en un horario de 10 a 18 horas. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Ya nos vamos y lo hacemos con música de un compositor noruego que vas a pronunciar de una manera muy correcta, por favor. Por lo menos el día de nacimiento, el 13 de abril de 1894, vivió prácticamente la transición del siglo XVIII, del XIX al XX. Él fallece en el 69, también en el mes de abril, 1969. Le tocó vivir las dos guerras y esto lo influyó profundamente para componer su música sin dejar de lado los sonidos neoclásicos, que es lo que se le reconoce a Paul Ludwig Jürgen Jensen. Disfrútenlo.